Sean todas y todos. La doctora Verónica Lango Reynoso, su directora, nos estará el día de hoy acompañando en el cierre de esta. Luego, en esta iniciativa participa también la Dirección de Investigación del conversatorios son con investigadores nacionales eméritos que han sido reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué es este sistema nacional? Bueno, fue constituido en 1984 por un acuerdo presidencial y lo que busca es reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico. Este reconocimiento se realiza a través de otorga un nombramiento a los investigadores. Principalmente para poder ingresar se considera el aporte al conocimiento cultural que ha realizado el investigador durante su labor científica. Este sistema nacional clasifica los nombramientos que se otorgan a los investigadores. Abel, no tenemos problemas con tu audio. Investigador nacional en 3 niveles, creador nivel 1, nivel 2, nivel 3 y investigador nacional emérito, siendo esta la última, el investigador nacional emérito, el mayor récord, ya que es un reconocimiento. Como institución, el Colegio de Posgraduados cuenta en sus 42 académicos reconocidos por el nacional. Hablamos alrededor del 70% de los académicos cuentan con este reconocimiento. Contamos con, como institución, con 7 que cuentan con el reconocimiento de investigador nacional emérito. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Dionisio Echever, investigador con trabajo muy pertinente y reconocido a nivel nacional. Tenemos ese gusto de poder compartir este conversatorio con el doctor Echevers. Podemos decir del doctor Echevers. El doctor estudió agronomía en el 1964, estudió sus maestrías y su doctorado en filosofía y los obtuvo en la Universidad Estatal de Dakota del Norte en el año 70 y en el año 77, respectivamente. Posteriormente estuvo colaborando con en la Universidad Concepción y en la Universidad de Paraíba, Brasil. Ya. El doctor Echevers, como lo conocemos, se integra al Colegio de Posgraduados. Desde su inicio y en el programa de la apología del Colegio de Posgraduados de México. Él alcanzó a tan solo 5 años de haber ingresado a esta institución, logró el reconocimiento de investigador titular. Es uno de los máximos, el máximo nivel, y desde el 2018, eso fue en el 86, y en el 2018 es reconocido como profesor investigador emérito aquí en esta institución. Es miembro del Sistema Nacional desde 1985. O sea, recién creado, él ingresa, es uno de nuestros primeros investigadores nacionales eméritos del SNI, primeros para nuestra institución. Él ha obtenido diversas distinciones, entre ellas el Premio a la Sociedad Agronómica de Chile, Premio Nacional de Investigación en Alimentos en México. Además, él es un socio distinguido de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, mención de honor otorgada por la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo,
El doctor es Premio Nacional de la Ciencia del Suelo Ramón Fernández González. Además, recibió el Antonio Alzate, Premio Nacional. Chávez es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, además de que fue un importante miembro del Consejo Técnico del Colegio de Posgraduados en los inicios y fortalecimiento de esta institución. Él es fundador de la Academia Nacional de Ciencias Agrícolas de México y forma parte del Consejo Internacional de la Ciencia del Suelo y de otras instancias. Actualmente es miembro del panel de suelos, panel internacional de suelos de la FAO. El doctor, haciendo más de 250 contribuciones científicas en diversas revistas nacionales y extranjeras. Ha sido director, asesor en más de 200 tesis de doctorado, maestría, licenciatura, y no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica. Por 10 años fue editor de la revista Tierra Latinoamericana y actualmente es miembro de los comités editoriales y numerosas revistas científicas del suelo y agronomía del continente. Fue editor de los Transactions del Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo institucional, nacional e internacional. Y en ese contexto ha participado en numerosos proyectos de investigación y colaboración. Destacadamente el de recuperación de suelos volcánicos de México y América Latina. Zagarpa Golpes. El doctor ha sido impulsor de la participación del Colegio de Posgraduados en el programa de doctoramiento en Ciencias Agrícolas y Medioambientales de la Universidad de Santiago Compostela en España. Esta universidad y este programa integra cerca de 40 instituciones de educación superior de continentes Europa, específicamente América Latina. Sus temas de interés principal son la fertilidad de los suelos, la analítica del suelo, plantas, esto aplicado al sector agrícola y forestal, el estudio de la dinámica del carbono en suelos y los gases de efecto invernadero que se relacionan con el ha sido complicado por todos los reconocimientos y trabajos. Contamos con la participación de la doctora Katia Figueroa, quien es profesora, investigadora de Campus Córdoba y divulgadora científica. Adelante, doctora, es un gusto que esté con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Tenemos unos pequeños problemas técnicos al parecer ahí con, no sé si es la red o es el audio, pero sí estamos perdiendo un poco el audio. Pero bueno, bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta serie de conversatorios con los eméritos del Sistema Nacional de Investigadores del Colegio de Posgraduados. Un placer estar con el doctor Echevers. Y bueno, doctor Echevers, la primera pregunta que a mí me gustaría hacerle es, usted, doctor, bueno, es chileno, luego hizo su posgrado en Estados Unidos, ¿y cómo es que llega a México? Y en particular al Colegio de Posgraduados. Te voy a contar, te puedo tratar de tú porque soy bastante informal en ese tipo de cosas, doctora. Claro que sí, con gusto. No tengo inconveniente, voy a usar el lenguaje un poco coloquial si tú quieres. Sí, claro. La historia es larga, pero antes de comenzar quisiera agradecerte la invitación a participar en este tipo de conversatorios con algunos de mis colegas que han tenido la oportunidad de acceder a esta distinción que ofrece el Estado de México a la gente que de alguna manera se compromete con el agro mexicano. Ahí lo dejo porque no tengo más que agradecimientos
y muchas emociones cuando realmente realizamos este tipo de labor. Antes de continuar, quiero saber si me estás escuchando, porque acabo de ver. ¿Sí, Sí. ahora se escucha bien? Perfecto. No, perfecto. Primero que nada, las cosas ocurren porque tienen que ocurrir, ¿sí? Aunque parezca un sentido común, una cosa de mucho sentido común, yo llego a México fundamentalmente por mis amigos mexicanos del doctorado, ¿sí? Necesariamente tengo que mencionar al doctor Jorge Vera, que ya no está con nosotros, al doctor Said Infante, quien es conocedor de una situación muy particular que yo tenía en los años 76, 77, ¿ya? Después de regresar con mi doctorado a Chile, lo comentan en una reunión con los directivos de la época, y el director, a la sazón del colegio en esa época, le dice: ¿cómo es posible que ustedes tengan un amigo perseguido por la dictadura militar? Invítenlo a que se venga a México. Yo vivía y trabajaba en esos entonces en Brasil. Tengo que abrir un paréntesis porque estaba en una zona tan pobre, que no había dónde vivir. Las casas tenían techo de paja, con bichucas y todas esas cosas del trópico, ¿ya? Y tenían piso de tierra. Y lo único que había era un convento de monjas de la Orden Tercera de San Francisco, donde se había muerto el párroco. Y el párroco tenía un departamento, ¿sí? Y las monjitas me ofrecieron, ¿ya?, si yo quería usar ese lugar, porque había un hotel de la Facultad de Agronomía que era bastante bueno, pero yo tenía ya 2 hijas y no sabía en ese momento que venía la tercera en camino. Entonces, ese fue el motivo, y mantuvimos siempre contacto con todos mis amigos mexicanos, ¿entiendes tú? Y no solamente mexicanos, hoy muchos de ellos hoy día no están, la mayoría de ellos estaban en el CIMIC. Destacadamente tengo que mencionar a algunos de ellos, como te digo, porque son gente que colaboró, que me ayudó, que estuvo siempre muy pendiente de nuestra situación, como la de muchos chilenos que fueron acogidos por el gobierno de México, lo cual agradezco en nombre de todos ellos a todos los gobiernos, porque nos han tratado muy bien. Te tengo que señalar que en ese entonces mis amigos mexicanos en la universidad estaba la doctora Villegas, ¿ya? Probablemente algunos de los que escuchan la van a recordar. Ella fue de las primeras personas que trabajó en química de cereales en este país. En segunda instancia, tengo que mencionar a mi amigo Arnoldo Amaya, ¿ya?, que nos ayudaba a cuidar a mi hija mayor cuando nosotros teníamos que estudiar, porque mi esposa de la época también hacía su posgrado en la propia universidad en el área de química orgánica. Y muchos otros nombres que probablemente son familiares para mis colegas del INIFAC, como por ejemplo Uriel Maldonado, fallecido, Hugo Vivar, ya fallecido, ya mencioné a Jorge Vera y a Said Infante. Y así yo llego porque el director le dijo a estos amigos que me dijeran que me viniera. Y yo dije: estoy en un lugar muy, te diré, acogedor, si tú quieres, porque realmente no puedo señalar otra cosa de mi estancia en Brasil. Oye, tener una hija, porque nace mi hija en ese momento, y literalmente tenía 40 madres, ¿ya? Porque tenía, como te digo, 40 monjitas que nunca habían tenido un hijo, por supuesto, y lo único que querían era arrullar a esta cosa, que era muy bonita, porque mi hija era muy rubia, muy blanca, ¿entiendes tú?, como su madre, no como yo, ¿sí? Y esa es la historia de cómo yo llego a México. Ahora, ¿por qué ellos se entusiasman? Porque cuando yo les escribo, se van a ver dónde queda la ciudad de Areia, en el nordeste de Brasil, y no está en el mapa.
Entonces estos dos amigos, particularmente Jorge Vera y Zaire Infante, señalan, ¿ya?, que cómo era posible que un amigo que había tenido problemas con el régimen militar de Chile, ¿sí?, viviera en una ciudad que no existía en el mapa. Y eso fue el detonante, y espero haberte dado respuesta de cómo llegué aquí, ¿ya? Hay muchas otras historias que puedo contar al respecto, ¿sí? Fíjese que, bueno, yo le comentaba hace un rato que había conocido su país precisamente por este tema de la dictadura, y me parece tan afortunado que usted haya llegado a nuestra institución. Y además de ser una historia de solidaridad humana, que realmente creo que ese es el principio, es una historia de amistad, de amistad y de quedarnos con un talento, porque al final, pues usted viene a contribuir y viene a sumar a la institución principalmente y al país, ¿no?, en general. Y entonces eso me lleva a preguntarme, usted es de formación edafólogo, ¿verdad? Y empezó trabajando con ¿qué tema? Bueno, soy de formación agronómica, si tú quieres. Durante mis dos posgrados, la maestría, que lo hice en dos periodos distintos, ya en mi vida y en la misma universidad, con la cual me encariñé muchísimo porque era una universidad relativamente pequeña. Pero el estado de Dakota del Norte en ese tiempo era el principal productor de remolacha, de azúcar, a través de la producción de remolacha azucarera. Y yo en Chile trabajaba con remolacha azucarera. Entonces fui a hacer mi doctorado en esa área, ¿sí? Y como digo, eso fue lo que me motivó, y realmente llegando allá me metieron mucho en la parte de química de suelos, en la parte de la química agrícola, y seguí con un minor en botánica, que siempre ha sido mi pasión. Aprovecho de señalarte aquí, abro un paréntesis, que yo siempre quise ser fisiólogo vegetal. Mire. Pero la historia son, como digo, los renglones torcidos de Dios, como dice el escritor, ¿entiendes tú? Tena, si mal no recuerdo, me llevó por otros caminos, ¿sí? Y es una historia muy larga, pues tendríamos que tener varios conversatorios para poder entonces contarte cómo fue que finalmente terminé trabajando en suelos, ¿ya? Cuando yo lo único que quería hacer, incluso mi maestría la hice en aspectos botánicos. Yo trabajé con triticales cuando el triticale recién estaba empezando a ser producido, te diré, a nivel genético. Todavía no era un sistema comercial, ¿ya?, sino que era un grano que se había sintetizado, según se dice, el primer cereal sintetizado por los seres humanos, una mezcla de secales cereales y Triticum aestivum. Y era una cosa que medía como 2,5 metros de alto. Entonces venía el viento y se quebraba, se tendía, se caía. Y entonces yo trabajé con algunos aspectos, te diré, compuestos químicos que tenían como función reducir el tamaño de este azúcar. Entonces, esa es una parte de la historia de por qué me enganché con una universidad. Volví allá, pero ya en una segunda etapa donde trabajé en otra cosa, me fue muy bien. Tuve un extraordinario profesor, tengo que mencionar que de John Morgan, que no era norteamericano, era australiano. Menciono como caso curioso, creo que era el único que le entendía el inglés, porque los norteamericanos me preguntaban a mí qué es lo que dice. Y era muy divertido. Y John Morgan yo lo invité varias veces al colegio cuando ya estaba aquí, porque era un químico y un maestro muy, muy bueno. También me lo llevé a Chile en algún momento en que yo estaba allá. Y le rindo un homenaje, ya no está con nosotros, pero parte de lo que soy se lo debo al doctor John T. Morgan, un australiano hacendado, habitante de México por muchos años, discípulo de extraordinarios investigadores del suelo, que me enseñó la gran mayoría de las cosas que yo hoy día conozco y sé y domino, ¿ya? Eso es un poco de la historia. Fíjese, eso me lleva a la pregunta. Precisamente usted dice,
los renglones torcidos, o sea, el camino del investigador, doctor, ¿es un camino recto o es un camino sinuoso? Cuéntenos. Es totalmente sinuoso. Como te digo, yo me gradúo en el año 1964, como bien lo señaló el doctor Bonfil, ¿sí? en, eh, en la Universidad de Concepción. Nosotros teníamos un régimen de 5 años de estudio en ese tiempo. Prácticamente egresábamos con una maestría. Muchos de mis maestros, yo ingresé en la segunda generación de la Universidad de Concepción en su facultad de agronomía, y muchos de mis maestros fueron maestros que llegaron después de haber jubilado en la Universidad de California, por una similitud de climas y de condiciones agroecológicas entre California y el Valle Central de Chile. Se crea esta universidad, entonces como no había una masa crítica de maestros, nos traen profesores, y a mí me hizo clases algunos de los distinguidos nombres que nosotros podemos encontrar dentro del área de la nutrición, del área del agua, trabajando entonces como maestros en esta reciente creada Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, ¿ya? Entonces, ahí tengo ese, no puedo decir pecado, ¿ya? Pero tratando de ser fisiólogo, termino siendo edafólogo, porque un profesor, todas estas cosas son anecdóticas, como digo, y eso forma parte de esta sinuosidad que tú mencionas. Yo trabajaba y dirigía mi tesis, porque allá empezábamos a hacer las tesis muy temprano, con el doctor Gotthard Schenkel, que era un suizo avecindado en Chile, ¿ya? Que era un químico extraordinario. Y a mí me gustaba mucho esto y me pasaba las noches en el laboratorio muchas veces trabajando. Te tengo que decir que una de las características de esta facultad de agronomía que nos llamaban algo como el convento, porque estábamos alejados de la ciudad. Entonces vivíamos, ahí dormíamos, ahí comíamos, ahí estaban nuestros dormitorios, y ahí nos levantábamos a veces en chanclas y íbamos a clase porque hacía mucho frío en el invierno y teníamos entonces que asistir a clase, pero como te digo, todo el pasillo estaba calefaccionado y bajábamos de los dormitorios hacia las salas de clase. ¿Sí? Entonces ahí como que comienza mi historia en el año 1900, a finales de 1963. Por cierto, el próximo agosto del año siguiente voy a cumplir 60 años de haber sido contratado por una instancia de educación superior para trabajar en enseñanza e investigación, y creo que llegado ese día, si es que no me agarra la muerte antes, voy a colgar los guantes, ¿ya? Ya son muchos años, aunque me fascina lo que hago, doctora Katia. Me gusta mucho, ¿no? Tengo una relación muy particular con mis estudiantes, ¿ya? Me gusta llevarlos también por senderos sinuosos, ¿ya? Para que ellos juzguen. Y le he pedido a nuestro director, cosa que no me lo ha cumplido, que me mande una evaluadora o un evaluador de si las cosas que nosotros hacemos y cómo las hacemos realmente corresponden a los objetivos que perseguimos como institución, en el caso específico del Colegio Posgraduado. Nosotros tenemos un plan totalmente distinto. Yo no estoy peleado en este momento con realizar clases que no sean presenciales. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, cuando no se trata de hacer laboratorio, para eso hemos formado un equipo de trabajo que tengo que mencionar y agradecer porque son extraordinariamente eficientes. La doctora Claudia Hidalgo, la doctora Juliana Padilla, la doctora Rosa María López, unas mujeres casualmente, y hasta hace muy poco la doctora Vinisa Sáenz, ya formaban parte de mi equipo de trabajo, ¿ya? Más de alguna vez me acusaron de ser un poco feminista, si tú quieres,
por trabajar con tantas damas e imaginar un poco. No es cierto, he tenido extraordinarios estudiantes. Desgraciadamente algunos de los buenos, por razones de la vida, se me fueron. Tengo que mencionar a David Gómez, por ejemplo, uno de mis mejores estudiantes, a Sergio Salgado, es profesor del colegio. Son, como te digo, de los estudiantes brillantes que yo tuve, que me han ayudado mucho, entre otros, porque no podría nombrar a muchos de los que realmente tengo en mente en este momento, en honor del tiempo y todo lo demás. Entonces, este camino sinuoso que tú señalas es importantísimo. Abro otro capítulo porque es un poco anecdótico lo que te estoy contando, ¿ya? Es que cuando se inaugura, tal como lo dijo el doctor, el Sistema Nacional de Investigadores, yo ya había sido profesor en la Universidad de Concepción titular y había sido profesor titular en la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil. Y cuando llego aquí, me colocan como investigador. No reclamé, ¿ya? Yo venía un poco arrancando de situaciones un poco complejas desde mi punto de vista profesional y de vida privada, si tú quieres, ¿ya? Y me quedé ahí y presento mis antecedentes al Sistema Nacional y me dicen que no puedo ser investigador nacional. Yo me sentí molesto porque yo sabía que mis antecedentes eran mucho mejores que los de otros. Entonces voy y le pido una entrevista al doctor Salvador Malo, que a la sazón era el director general del Sistema Nacional de Investigadores, nombres que probablemente ustedes ya no recuerdan porque forman parte de la historia del sistema, ¿ya? Entonces voy con Salvador y le digo que a mí me parece extraño, ¿ya? Que teniendo yo más antecedentes que otras personas que me rodeaban, yo había quedado fuera del sistema. Y me dijo, tu problema no es académico, tu problema es legal, porque yo tenía un estatus como prácticamente como un exiliado chileno, no era exactamente exiliado, pero yo tenía que conseguir permisos para mí y mi familia cada 6 meses para estar en México. Entonces me dijo, por favor arregla tu situación legal, que no dependía de mí, por supuesto, porque Gobernación en ese tiempo era bastante complejo. En cuanto a estos trámites, habíamos muchos en toda América Latina. Aquí estaban los argentinos, estaban mis colegas de Uruguay, estábamos nosotros, y formamos una clase, muchos de ellos profesores eminentes en nuestras universidades en México. Entonces me dijo, arregla tu situación, y yo vengo con el abogado del colegio, el licenciado Pérez Elizalde, y le cuento esto, me dijo, vamos a sacar esto adelante. Y yo ingreso al Sistema Nacional de Investigadores en 1985 en el nivel 2. Yo no fui ni candidato, yo no fui ni nivel 1, sino que ingresé directamente al nivel 2. Todavía no había eméritos en ese tiempo. El doctor Jiménez, en ese tiempo director del colegio, era el jefe, llamémoslo así, de la Comisión 3, que tenía que ver con tecnología y agricultura. Y nos convocó a varios, ¿sí? A Joaquín Ortiz Cereceres, al doctor Kohachi, y a alguien más que no me acuerdo. ¿Quién sería? No estaba el doctor. Hay alguien que se me escapa en este momento, pero éramos 3 personas o 4 personas del colegio que teníamos que revisar, porque en ese tiempo no había ni computación ni nada, eran unas cajas así, llenas con una cantidad de papeles y certificados, y teníamos que ayudarle a él decidir quién entraba y quién pasaba, ¿ya? Entonces, así fue, como te digo, mi inicio, y posteriormente formé parte de las comisiones de CONACYT en un par de oportunidades, que era un trabajal, es decir, ustedes los que no estuvieron en esas comisiones, no me puedo quejar. Nos trataban muy bien, no como aparentemente ocurre ahora, no me consta, pero leo en las redes sociales y
y hay una efervescencia que no quisiera que existiese, porque el sistema es la manera que tenemos los científicos mexicanos de quedarnos en el país. En el momento que el sistema no contribuya, ¿ya?, de una manera definida a estimular de alguna manera su presencia en las universidades nacionales, se van al extranjero. Y tenemos ejemplos, que no los voy a citar ahora, de muchos de nosotros que no les ha gustado lo que pasa en el sistema y porque tienen, como digo, antecedentes suficientes, emigran y se van a otra universidad en el extranjero, ¿ya? Entonces, mi solicitud, si es que alguien escucha esto, por favor mantengan el sistema, no porque nos favorece a nosotros, nosotros vamos de salida, yo me puedo morir aquí en la escalera bajando el sistema, pero hay que realmente incorporar a la gente que hace investigación, ¿sí? Y creo que a veces incorporamos gente que no necesariamente merece estar en el sistema. Ahí no sigo hablando porque podría seguirte contando muchas cosas durante toda la tarde que no son a veces muy bonitas, pero es necesario que las digamos, ya con toda franqueza. Claro, porque al final, ¿cómo vamos a mejorar las cosas si no tenemos una visión crítica? No seríamos científicos. O sea, yo creo que parte de ser científicos es precisamente de razonar, de hablar, de exponer, así como hablamos de nuestros datos, pues tenemos que hablar de la realidad allá afuera y en particular de la realidad que nos aqueja como investigadores. Doctor, usted comenta algo muy interesante que son los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo, cuéntenos, ¿cómo es que se logra trabajar con otros? Mira, primero voy a hacer un statement, perdón por el uso de una palabra extranjera, general. Yo soy convencido que tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras. Yo he sido un campeón, ¿ya?, de tratar de relacionar al colegio de posgraduados con gente de otras latitudes. Entonces, es tremendamente importante que en ese medio, que no solamente es el medio nacional, sino que es un medio mucho más amplio, ¿ya?, tú vas a encontrar gente que tiene las mismas afinidades que tú, que están por arriba tuyo, pero que están dispuestos a colaborar. Y he tenido muchas experiencias al respecto. Primero que nada, ya te mencioné de mi equipo local de trabajo, a los cuales agradezco muchísimo. Todo lo que yo he logrado no sería posible si no hubiese sido por todos los que mis estudiantes y mi equipo de trabajo, si no hubiéramos todos empujado el carro en el mismo sentido. Pero te doy un par de ejemplos, ¿ya? ¿Cómo llegó el Congreso Mundial de Suelos del año 1994 aquí a México? Nunca se había hecho un Congreso Mundial de Suelos en un país de habla latina, ¿ya? Y trabajando, yo participaba, no está ahí en el currículum porque hay muchas cosas que no están ahí, en un programa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que estaba afinando los sistemas de clasificación de suelo. Y se estaba creando un nuevo grupo de suelos que en ese momento nosotros llamábamos suelos volcánicos, que estaban metidos por ahí en otra clase, y se estaban generando este grupo que eran los andisoles, ¿ya? Y como parte de ese grupo nos llevaron a muchas partes donde había suelos volcánicos. Fuimos a Estados Unidos, yo no fui a Siria porque era muy caro y seguramente no había dinero, pero sí fuimos a Ecuador, fuimos a Chile, y se probaban las propuestas que estaba haciendo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en su sección de clasificación de suelo en el terreno. Estando en un hoyo, literalmente en una calicata, ¿ya?, con el doctor Wim Sonbrook. Wim Sonbrook fue un extraordinario amigo mío, que era el director del ISRIC. El ISRIC es el International Soil Reference Institute, o Center, perdón, con su sede en Holanda. De hecho, ya habíamos ido a algunas reuniones con él en Holanda, ¿ya?
y me dijo, mira Jorge, porque ya nos conocíamos, nunca hemos hecho un congreso de suelo, mundial de suelo, en un país de habla hispana. ¿Serían ustedes capaces de organizar la, la rebeldía por un lado y la inocencia de la juventud? Yo dije, claro, somos capaces de hacerlo. Y me dijo, bueno, te encargo. Y fue así como empezamos a trabajar. Primero fuimos en el año 1900, ya se me pierden un poco las fechas, creo que fue 86. ¿Sí? Fuimos con el doctor Palacios, que era presidente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Fuimos a un congreso en Hamburgo, en Alemania. Gracias, doctora. Necesito una consueta yo aquí que te esté ayudando. En Hamburgo, ¿sí? Y fuimos con la directiva de la sociedad, éramos 4 personas, Andrés Aguilar Santelices, el secretario de eso, el doctor Roberto Núñez y alguien más, fue Gabriel Alcántara, éramos 5 o 6, a solicitar la sede. Y como que les pareció exótico esto de un Congreso Mundial en México, y nos dijeron, bueno, esta vez no podemos, ¿ya? Porque ya se los hemos otorgado a los japoneses, ¿sí? Y allá fuimos en 1990, de nuevo con nuestra propuesta, una historia muy, muy simpática, algún día se las puedo contar, cómo llegamos, todo este grupo de gente que estoy mencionando, ¿sí? A Japón, a pedir que nos dieran la sede para el año 1994 y nos la otorgaron. Y así realizamos entonces, donde la intervención del doctor Núñez, de Jorge Tobar y de otros colegas, por supuesto de Andrés Aguilar Santelices, de Gabriel Alcántara, fue realmente importante. Prometeo Sánchez participó en ese tipo de cosas. Casi todo gente aquí afín a la ciencia del suelo. Algunos están con nosotros, otros ya se han ido. Y entonces hicimos este congreso y yo tuve la suerte, en relación a algo que se mencionó hace un minuto, yo estaba muy envuelto ya con la revista Terra y me nombraron el editor general. Y probablemente ustedes nunca han visto, ¿ya? Pero son 20 tomos de papel Biblia, ¿ya? Que yo pensé, es otra historia que es muy larga de contar y no quiero desviarme en eso, ¿ya? Lo que significó, ¿ya? Colocar esos 20 tomas en cada caja, ¿ya? De cartón para llevarlos a Acapulco, donde gracias a la generosidad del gobierno mexicano y del entonces secretario de Agricultura, ¿sí? nos permitió poder realizar ese congreso. Tuvimos una pérdida de $1,500,000 y eso lo pagó la Secretaría de Agricultura. No sé si hoy día lo pagaría, pero yo creo que no. ¿Ya? La renta del Congreso y esas cosas fue muy cara. Pero después hablaremos en otra ocasión de todas esas historias que tuvimos que pasar. Poner estos libros en las cajas, yo conseguí con la directora del colegio de mi hija menor que me prestara un curso durante 7 días para poderlos meter. Todos terminamos con las manos rotas porque los papeles nos cortaban las manos. Pero hicimos el congreso y ahí andan los 20 tomos, ¿entiendes tú? Que fue parte de una labor editorial muy, muy... y que espero continuar. Me ha servido, me invitaron a ser parte del comité editor final del Millennium Ecosystem Assessment y ahora espero poder contribuir en el ITPS que se mencionó aquí, este organismo de la FAO, en la evaluación de la situación mundial de los suelos que se tiene que publicar el año 2025 y en ello estamos trabajando. ¿Sí? Fíjese, doctor, cómo pasamos de hablar de equipos locales a hablar de equipos globales. Y la importancia que tenemos, si queremos hacer una carrera exitosa, yo diría, no sé, es precisamente aprender a buscar esas sinergias, esas colaboraciones que nos posicionen allá afuera, porque finalmente
usted ya ha tenido premios internacionales y eso necesitamos estar ahí y que nos vean, tener presencia allá afuera. Doctor, yo una pregunta, el carbono. ¿Cuál es la historia? Porque cuando yo veo, usted ha estado muchos años con estos temas y cuando usted empezó, yo imagino esos temas, usted debió haber sido pionero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que uno se vuelve disruptivo en un área del conocimiento? Mira, cuando tocas temas que el resto de la gente no toca, en tres palabras. Entonces, cuando tú te atreves a entrar en un campo que no era totalmente desconocido para nosotros. Voy a dar un paso atrás para poder contextualizar lo que quiero decir. Mira, ocurre que desde muy temprana edad, y por razones, te diré, yo hice mi tesis de licenciatura en suelos volcánicos. Y el asunto del carbono y de la materia orgánica en los suelos volcánicos es un tema muy particular, ¿ya? Tienen mucha materia orgánica que no sufre procesos de transformación, por lo tanto no aportan nutrientes para el cultivo de la planta. Entonces yo tenía un background al respecto. Entonces, después de muchos años y habiendo conseguido 2 proyectos que trajeron al colegio aproximadamente entre 4 y 5 millones de dólares, ¿ya? Que fueron 2 proyectos grandísimos sobre suelo volcánico en México, el primero, y sobre suelo volcánico en América Latina, donde realmente me sirvió para establecer nuevos contactos, volviendo a tu pregunta, ¿ya? Con los gente fundamentalmente de Francia, de Alemania, de España, y de países latinoamericanos como eran en Centroamérica. Trabajamos fundamentalmente con la gente en Centroamérica, doctora, Centroamérica, más abajo. No, bueno, sí, de Costa Rica, pero ellos no se envolvieron en el proyecto. Arriba de Costa Rica, ya se me olvida el mapa. Ya, no importa. Nicaragua. Nicaragua, muchas gracias, doctora. ¿Ya? Se nota la diferencia de los años. Claro, su mente está clarísima, la mía ya se me nubla. No se preocupe. Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y realmente recorrimos todos esos países y eso me permitió a mí, cosa que no ocurre hoy día. Mis compañeros me critican mucho y no les va a gustar a lo que voy a decir, pero yo digo que en este momento nuestra visión va desde Chiconcuac a San Vicente Chicoloapa. Para los que conocen aquí la geografía local, es una exageración lo que estoy diciendo. Pero lo que quiero decir es que tenemos una visión demasiado estrecha, ¿ya?, en las cosas que hacemos. Y si hemos logrado cosas, es eso. Otro proyecto grande, eso lo manejó el doctor Jiménez, ¿entiendes? Como, te diré, un líder nato que era el doctor Leobardo, del proyecto del manejo sustentable de laderas. Que son, como te digo, proyectos que nos han permitido trabajar en este tema del carbono como fases muy, muy particulares, porque son mucho más amplios. Y nosotros, el NIAF, ¿entiendes?, que fue algo que nosotros evaluamos desde el punto de vista de su potencial de captura de carbono, y así lo evaluó el Banco Mundial. Lamentablemente hoy día perdimos el control sobre esa tecnología, no la tenemos nosotros en el Colegio de Posgraduados, ¿ya? Pero demostramos fehacientemente con ayuda de compañeros de todos estos países, incluyo Canadá y Estados Unidos, porque también había gente en el grupo de Canadá y Estados Unidos que nos ayudaron muchísimo en esta tarea, y para realmente demostrar que estas tecnologías nuevas eran capaces de capturar carbono. Hoy día te puedo decir que tengo la certeza absoluta que el NIAF, con árboles frutales como los duranos, tiene la capacidad de capturar inicialmente, 1 o 2 toneladas, pero a los 6, 7 años pueden capturar hasta 6 toneladas, no en el suelo,
en el suelo no capturamos más de 300 kilos, ¿ya? En cambio, en los árboles frutales podemos capturar 5 toneladas, ¿ya? En ese periodo. Entonces, como una alternativa de mejoramiento o de disminución o de alguna manera de aplacarte y de este incremento tan grande de CO2 en el medio ambiente, es una cosa. Fundamos un grupo, nos llamaron de la entonces, ¿cómo se llamaba? Que ya no existe, del Instituto Nacional de Ecología, del INE, ¿ya? Para que los apoyáramos con aspectos científicos, porque el gobierno de México no tenía en ese tiempo, ¿ya?, un grupo de gente que le hiciera contrapeso a los consejos científicos que tenía la gente que trabajaba en este aspecto en Estados Unidos y en Canadá. Eso, como te digo, resume un poquitito de lo que hicimos. Y fundamos, después que ya no nos quisieron más en el INE, ¿ya? Fundamos el programa mexicano de carbono, que hasta el día de hoy está vigente, con más énfasis en la parte marina, porque estamos trabajando en ello, en la parte de los manglares. Le acabamos de dar el Premio Nacional de Carbono a un colega que trabaja en manglares allá en el sureste, porque los manglares son fundamentales, ¿ya? Y eso que lo echen abajo para construir resorts o hoteles y otras cosas es una barbaridad que tenemos que realmente pararla, ¿ya? Bueno, te lo dejo hasta ahí porque podría hablarte toda la noche acerca de este asunto. Doctor, justo ahorita tocó algo que me parece la parte de ya no nos quisieron ahí y entonces hicimos esto. ¿Cómo es que Jorge Echevers hace cuando las cosas no nos salen como esperábamos, como quisiéramos? Bueno, ya nos dijo el caso del sistema, ya nos dijo que fue muy proactivo, fue y habló. ¿Cuál podría ser una de las experiencias que nos pueda contar de algo que dijo, esto, no sé, me pegó realmente, y cómo se levantó? Lo voy a decir de una manera un poco chusca. ¿Lo ves? Lo pagamos con nuestro bolsillo, ¿sí? Mucho del dinero que nos otorga esta posibilidad de estar en el Sistema Nacional de Investigadores, en esta posición privilegiada, lo empleamos. No quiero ser crítico, pero te puedo decir que durante años mi grupo, con su dinero y su salario, ha sostenido mis propios laboratoristas, porque el colegio no nos ha respondido. Tuvimos 8 en la época de oro, hoy día tenemos 0. ¿Cómo seguimos funcionando? Funcionamos tal como te lo acabo de decir. Sería deshonesto no decirlo, ¿sí? A lo mejor le molesta a más de alguna persona, pero la franqueza es algo que a mí me enseñaron desde bebé, creo, y tengo que ser muy, muy franco, ¿ya? Entonces, de esa manera, ese es uno. Cuando se te cierran los caminos, ¿ya?, tú recurres a tus propias condiciones. Segundo, tu equipo de trabajo. Necesitas lealtad absoluta, ¿ya?, para poder empujar el carro hacia la meta que tú te has propuesto. Logramos establecer probablemente el mejor laboratorio de suelos que tenemos teníamos en México. Programas, etcétera, etcétera, como la participación en otras entidades como la propia FAO. Hemos sido instrumentales. Nosotros creamos el primer programa de control de calidad de los análisis químicos de suelo por allá por los años, si me ayudas, doctora, debe haber sido 1990, por ahí exactamente, con la doctora Rosa María López, ¿ya? Y hoy día eso se reventó porque lo tomó FAO, ¿ya? Lo toma FAO.
y lo toma FAO y lo transforma en un programa mundial que se llama GLOSOLAN, que es el Global Soil Analytical Laboratory Program, ¿ya? Y estamos trabajando en eso y estamos entonces unificando las metodologías de análisis químico. Y eso es parte de lo que iniciamos hace muchos años y que cristaliza en algo muy, muy bonito, que afortunadamente el colegio sigue teniendo, te diré, la directriz, la dirección con el doctor Armando Guerrero de allá de Tabasco. Él es el jefe, lo voy a llamar así, de algo que se llama Mexolan, ¿ya? Que es la rama mexicana de este programa mundial que se llama Glosolan, que además de eso trae muchos beneficios. ¿Ya? A nosotros como institución nos han regalado equipo, por ejemplo, porque somos participantes, porque nos han pedido que hagamos entrenamientos. La doctora Claudia Hidalgo y el que habla, les hemos hecho algunas cosas. Estamos en el proceso de generarle, nos están pidiendo en este momento que les mandemos un video sobre un tema que es de mucho interés para todo el mundo, ¿ya? Y que la FAO lo reparte por todas partes. Me da un poco de envidia cuando escuché la presentación que te hicieron, porque veo que ustedes tienen todas esas facilidades. Yo no tengo aquí a nadie que me ayude a escribir el script, ¿entiendes tú?, para poder hacer esa cosa, pero ya me la arreglaré, como siempre lo hemos hecho. Así es, doctor. A veces la gente ve las cosas y no se da cuenta que son muchos años de trabajo, muchos años de inversión, muchas cosas que uno adquiere con sus recursos y que al final enaltecen a la institución, definitivamente, pero para un joven que nos ve, que ve nuestras carreras, ve la carrera de usted, doctor, pues tiene que saber que hay un precio que pagar. Y dentro de eso, ¿cuál es el precio que se paga cuando uno hace una carrera académica? Tengo que decir algo muy personal. La familia es la primera que sufre, es decir, ¿ya? Pero siempre hay futuro, ¿ya? Entonces, es muy interesante descubrir que el mundo no se acaba ahí, que el mundo sigue. Entonces, tengo que estar muy agradecido de lo que me pasó a nivel familiar y lo que ocurrió posteriormente, porque dentro de ello encontré, entiendes tú, un equipo de trabajo tremendamente grande. Eso podría ser mi primera, te diré, punto que señalar. Entonces, sí se pierde algo, ¿verdad?, pero ganan muchas otras cosas. A lo mejor mundos desconocidos que ni te los habías imaginado, ¿verdad? Yo a veces digo, en sentido un poco humorístico, porque no creo en ello, que yo estaba destinado para venirme a México, porque aquí iba a encontrar lo que no había encontrado en otras latitudes donde yo he tenido oportunidad de estar, vivir, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo segundo, como señalé al principio, la recomendación es trabajo, 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 y no morderte la lengua. Decir las cosas que realmente hay que decirlas. Si te quieren escuchar, está bien. Si no te quieren escuchar, por lo menos te quedas con tu conciencia muy tranquila, ¿ya?, de que las cosas se tienen que decir en el momento oportuno, ¿ya? Y, bueno, no todo depende de uno, sino que hay cosas que son parte de una superestructura y que tú estás sujeto a ella, ¿ya? Si no, estaría en la empresa libre, liberal, estaría ahí dirigiendo, te diré, como director, como CEO general de alguna empresa. Pero no, me gusta lo que hago, estoy comprometido con la agricultura, particularmente con la pequeña agricultura, con los pequeños productores. Raramente he trabajado en el norte del país, siempre he trabajado en el sur, digo, con esos pequeños productores que son los que más lo necesitan. Uh-huh. Justo, esa es una reflexión sobre el quehacer, ¿verdad? Sobre la decisión de a quién servimos. Y creo que eso es muy relevante. ¿Con qué dinero, diría yo? También. Con el dinero de todos los mexicanos. También. ¿Ya? También. Manolo Callejas le manda saludos al doctor Echevers.
Jorge López Collado dice que también en el comité organizador del Congreso Mundial, el doctor Andrés Aguilar Santilesis, del Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma Chapingo, estuvo ahí. Era nuestro presidente del comité. Si lo omití, pido mil perdones a él, a su familia, a su hija, una alta ejecutiva de un banco local, de algún banco nacional, ¿sí? Pero evidentemente que Andrés fue instrumental para ello, ¿ya? Y muchas gracias al resto de la gente que me está escuchando. Jorge López Collado dice, yo no soy brillante, doctor Jorge Chevers, pero fui su alumno de Campus Veracruz. Lo estimo mucho, él sabe perfectamente bien. Trabajábamos en Tabasco, en los cítricos, en aquellos tiempos que las cosas eran muy, muy difíciles aquí en el colegio. Rosario Ayala dice, muchas felicidades, doctor Echevers. Israel Toto Gaxcon nos pregunta, yo creo que esa se la dejamos a la doctora Lango, en el campus Colpos, Veracruz, ¿existe una línea de investigación en edafología? Y María del Carmen Álvarez Ávila dice, en el campus Veracruz, el suelo es parte del agroecosistema y bueno, ellos tienen su posgrado en agroecosistemas. Saludos, doctora Carmen. Bueno, pues estamos por llegar al final de nuestra emisión, que ha sido, fíjese, doctor, un hombre de mundo, usted, un ciudadano del mundo, del mundo, diríamos. Mi historia es de eso, doctora, ¿sí? Mi familia es francesa, por un lado, italiana por el otro. Y yo me pusieron en una cinta muy larga de territorio que se llama Chile. Yo nací allá, pero no me quedé allá. He tenido la oportunidad de vivir varios años en Estados Unidos, en Brasil, por tiempos cortos en Francia, en Hungría, en fin, en muchos otros países donde realmente siempre somos bien acogidos cuando tú llegas con buenas intenciones a plantear, como digo, cosas que han sido meditadas producto de tu propia experiencia. Entonces, estoy muy agradecido con lo que la vida me ha dado, estoy muy agradecido con el pueblo de México, ¿ya? Porque me ha permitido realmente expresar y desarrollar las cosas que a mí me han gustado mucho, aún siendo, como digo, un ciudadano que no fue nacido aquí. Yo pienso que las nacionalidades son accidentes de la vida y mi caso concreto es una demostración de ello, ¿ya? Qué bonito. Finalmente, pues para nosotros, en caso que he vivido en el extranjero, realmente se vuelve uno, ¿no? Pues yo viví 5 años en Francia y sí hay algo de mí que siempre estará conmigo de los franceses, ¿no? Yo me imagino que usted ya es tan mexicano como el nopal, como la tuna. Sí, me gusta mucho. Qué bueno. Pues ha sido un placer. ¿Vous parlez le français, madame? Ah oui, bien sûr que je parle français. Okay. Oh, un autre jour on parlera en français. Otro día hablaremos en francés. Okay. Muy bien, doctor, un placer. Voy a cederle la palabra a la doctora Verónica Lango, que es la directora de Campus Veracruz, quien va a darnos unos pensamientos finales antes de que continuemos al cierre de esta sesión. Muchas gracias, doctora. El agradecimiento de mi parte, doctora, por la oportunidad de contar un poco de estas cosas personales, aunque se me han quedado litros de tinta en el tintero. Podríamos hablar 40 o casi 50 años en México, no se resumen en 30 minutos. No. Aquí hay una historia muy larga. No, imposible resumirlo. Y también sabe que, doctor, yo creo que cuando nosotros raras veces vemos al pasado, o sea, vemos a la persona, le decía, y no sabemos la historia, lo que pasó, y mucho de lo que es nuestra realidad, nuestras instituciones, nuestras organizaciones, bueno, en el caso usted que es tan activo en esto de la Sociedad de la Ciencia del Suelo, pues finalmente usted nos cuenta dónde surgen, cómo surgen, y todas las... Yo sigo con lo que no es una línea recta. O sea, la vida no es una línea recta, la vida de las organizaciones no es una línea recta, la vida de los académicos no es una línea recta. Tal vez, ¿qué le diría a un joven investigador antes de pasar con la doctora Verónica? Diría paciencia.
el sol no se captura con la mano, es necesario, como decía, trabajar mucho, documentarse, establecer relaciones productivas, eliminar las relaciones tóxicas porque existen, no podemos esconderlas, ¿ya? Y a partir de eso, entiendes tú, ir construyendo una confianza entre la gente que lo rodea a uno. Eso sería el término muy resumido. Podríamos tener otra sesión, otro conversatorio acerca de esta experiencia, entiendes tú, y los consejos que yo les doy a mis estudiantes, ¿ya? Acerca de esto. Probablemente por eso establecemos una relación tan fluida con ellos, porque nos escapamos de los moldes que nos tratan de colocar, ¿sí? Para que nosotros comuniquemos cosas. Nosotros, digo nosotros, que quiere decir mi equipo y yo, ¿sí? Hacemos cosas que el resto de la gente no hace, ¿sí? No solamente nos juntamos cuando las pandemias lo permiten, ¿ya? Sino que hacemos las cosas de una manera distinta. Nos ponemos a trabajar a ellos, a que se convenzan de que lo que están haciendo es útil para su futuro profesional y su vida, ¿ya? Y eso es un consejo que se lo puedo dar a cualquiera, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por la invitación, Katia. Gracias. Le dejamos la palabra a doctora Alan. Muchas gracias, doctora Katia. Doctor Echevert, qué deleite haberlo escuchado. Ahora sí que escuchar esa historia que fue pasando de perseguido político chileno a refugiado brasileño y finalmente ser campeón vinculador internacional del Colegio de Posgraduados, nos deja un muy buen sabor de boca. Sin duda, sus caminos, sus senderos y todas esas sinuosidades que ha recorrido han sido muchos y muy variados, pero definitivamente todo ha sido relevante para el desarrollo de la ciencia del suelo, ya que hoy en el Colegio de Posgraduados podemos considerarla como una línea de trabajo de las más fuertes en la institución. 37 años como investigador nacional son el testimonio de toda una vida de trabajo arduo y de amor a su institución y al país que lo adoptó. Gracias por tan grandioso ejemplo. Es un honor haber compartido el conversatorio con usted el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por tus palabras. Se le agradece profundamente. Me emociona. Gracias, doctor. Y bueno, ya para cerrar, comentaría al público en general que los esperamos el próximo 19 de octubre para celebrar la trayectoria del doctor Daniel Telis Ortiz en nuestro siguiente conversatorio con los eméritos del Sistema Nacional de Investigadores del Colegio de Posgraduados. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos ya todos. Y pues agradecerles a aquellos que nos estuvieron sintonizando desde sus casas, desde sus oficinas, que hayan estado con nosotros, que se hayan tomado el tiempo de escucharnos y decirles pues que los vemos la próxima semana. Y a todos ustedes que estuvieron, doctor Jorge, doctora Verónica, doctor Ponciano, doctor Abel, muchas gracias. Ha sido todo un placer y un deleite. Gracias.